Mi hermana me obligó a instalar cámaras en mi coche después de su asalto. Pensé que estaba paranoica hasta que mi instructor de manejo las desactivó y me atacó. 7 años después, él salió de prisión y acaba de solicitar dar clases de manejo a mi hija. Cuando tenía 12 años, mi hermana mayor, Elara, fue agredida por un oficial de policía que la detuvo a un lado de la carretera. Estuvo en el hospital durante 2 semanas y nunca le dijo a nadie lo que pasó. Solo repetía, tenía una insignia, nadie me creerá. Los moretones en su muñeca contaban su propia historia, morados y negros como nubarrones contra su piel pálida. No permitió que nadie la tocara durante meses después de eso, encogiéndose cada vez que alguien se movía demasiado rápido o hablaba demasiado alto. Durante años, Elara se obsesionó con grabar todo. Tenía que llamarla por videollamada cada vez que iba a cualquier parte, al supermercado, al Parque Sol Naciente, al gimnasio Nautilus, a todo. Me hacía mostrarle el estacionamiento antes de salir del auto, escanear los pasillos mientras compraba, mantener la cámara encendida incluso en los baños. Toda mi vida estaba dictada por el miedo a algo que ni siquiera me había pasado a mí. Así que, cuando cumplí 16, Elara me consiguió un coche, un viejo modelo de Phoenix Motors, nada lujoso, pero confiable. Pero antes de entregarme las llaves, había instalado 4 cámaras diferentes. En el tablero, en la parte trasera y 2 ocultas apuntando a los asientos del conductor y del pasajero. La instalación le llevó 3 días, trabajando hasta altas horas de la noche con tutoriales de internet y una determinación que rozaba la obsesión. Me hizo prometerle que nunca las apagaría. «Estás siendo paranoica», le dije, mientras la veía probar cada feed de la cámara en su portátil. «No todos los policías son malos». «No se trata de buenos o malos», dijo, con los dedos temblorosos mientras ajustaba el ángulo de la cámara trasera, «se trata de evidencia». Pero todos en el instituto, Valle Claro, pensaron que era raro. Mis amigos se negaban a viajar conmigo porque no querían ser grabados. Selene, mi mejor amiga desde la escuela primaria, se rió cuando las vio. «¿Qué es esto? Una camioneta de vigilancia del Centro Federal de Investigación». Mi novio rompió conmigo porque dijo que sentía que mi hermana siempre estaba mirando. Me envió el mensaje de ruptura, demasiado cobarde para decírmelo a la cara, o tal vez simplemente demasiado incómodo haciéndolo en mi coche. Empecé a resentirme con ella por convertirme en la chica rara con el coche de vigilancia. Cuando comencé las lecciones de manejo para obtener mi licencia, mi instructor era el teniente Malakai, conocido como Teniente Kai. Era un exmilitar, dirigía la mejor escuela de manejo de la ciudad, Academia de Conductores Estrella, y tenía una pared llena de premios. Su oficina era como un santuario a sus logros, con decoraciones del ejército, certificados del Departamento de Vehículos y Tránsito, fotos con la alcaldesa. Los padres los solicitaban específicamente porque era de la vieja escuela y enseñaba respeto junto con la conducción. Mi madre había estado encantada cuando lo conseguimos. «Tienes tanta suerte», había dicho, «está reservado con meses de antelación». En mi tercera lección, notó las cámaras. Estábamos practicando cambios de carril en la autopista cuando sus ojos captaron la luz roja de grabación en el tablero. «¿Tus padres instalaron esto?», preguntó, su rostro curtido frunciéndose. «Mi hermana», dije, «es muy protectora». Sacudió la cabeza, deteniéndose en un área de descanso para examinarlas más de cerca. «¿Cómo puedo enseñarte correctamente si me están vigilando? Me pone nervioso, y si yo estoy nervioso, tú estarás nerviosa. Así es como ocurren los accidentes». Tenía razón. La paranoia de mi hermana estaba arruinando mi vida. «Para el examen», dijo, reclinándose en el asiento del pasajero, su volumen haciendo que el coche se sintiera más pequeño, «te reprobarán si ven estos dispositivos de grabación no autorizados. Reglamento Estatal 247.3. Puedo mostrarte cómo desactivarlos temporalmente, solo para las lecciones y el examen. Luego puedes volver a encenderlos después de aprobar». Así que lo dejé que me mostrara. Era fácil, solo desconectar unos cuantos cables debajo del tablero. Sus manos eran firmes y seguras, como si lo hubiera hecho antes. Incluso tenía una herramienta especial en su guantera. Dijo que la guardaba para estudiantes con padres sobreprotectores. Prometió que los volveríamos a conectar después de mi examen la próxima semana. Mi última lección fue un jueves. El aire de noviembre era fresco, las hojas giraban por las carreteras vacías. Se suponía que practicaríamos estacionamiento en paralelo en el centro, pero el teniente Kai dijo que conocía un lugar mejor, un viejo lote cerca del distrito industrial donde el Departamento de Vehículos y Tránsito solía examinar a la gente. «Más espacio para practicar», dijo, dirigiéndome por calles desconocidas. «Menos presión, nadie mirando y juzgando». El lote estaba vacío, sin otros coches, sin edificios cercanos, solo asfalto agrietado y líneas amarillas descoloridas apenas visibles bajo años de clima y abandono. Una cerca de alambre en 3 lados, oxidada y doblada en algunos lugares. El cuarto lado se abría a una carretera de servicio que parecía no haber visto tráfico en años. «Vamos a trabajar en tu giro de 3 puntos», dijo. Pero cuando puse el coche en reversa, agarró el volante. Su agarre era de hierro, la formación militar evidente en la forma en que controlaba el vehículo sin parecer ejercer ningún esfuerzo. «En realidad», dijo, y su voz era diferente ahora, más tranquila, más baja, la persona del instructor jovial cayendo como una máscara, «hablemos de respeto». Intenté alcanzar mi teléfono en el portavasos, pero él ya lo tenía. Sus movimientos fueron tan suaves que ni siquiera lo había visto tomarlo. «Las familias paranoicas», dijo, metiendo la mano en su chaqueta,
Siempre creen que son muy inteligentes con sus cámaras, pero tú me diste lo único de lo que tu hermana no podía protegerte, tu confianza. El resto fue un borrón. Recuerdo gritar. Recuerdo que dijo que yo era como las otras, chicas orgullosas que necesitaban aprender. Su aliento olía a café y a algo medicinal. Recuerdo finalmente abrir la puerta y correr, dejando mis llaves, mi teléfono, todo. Mis pies golpeaban el asfalto roto, luego la hierba, luego la grava. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas temblaron. Una mujer en una gasolinera a 3 kilómetros de distancia llamó al 911 por mí. Me dio agua y una manta, seguía preguntando si necesitaba un hospital. No podía parar de temblar. Cuando la policía llegó al lote, el teniente Kai se había ido, y también mi coche. Lo encontraron 3 días después, impecable, sin huellas dactilares, sin ADN, sin grabaciones porque yo le había permitido desconectar las cámaras. Pero encontraron algo más en su garaje, 7 llaves más, 7 coches más que había tomado prestados de estudiantes, 7 chicas más cuyas familias eran demasiado paranoicas y a quienes él había convencido de confiar en él en su lugar. Cada llave tenía una pequeña etiqueta con iniciales y fechas que se remontaban años. 3 se presentaron. Las demás tenían demasiado miedo o sus familias se habían mudado o se les había dicho que nadie les creería porque el teniente Malakai era un héroe, un veterano, un miembro respetado de la comunidad con una pared llena de premios. Llevaba 12 años haciéndolo, nos dijo la detective Vega. Elegía específicamente a estudiantes con familias protectoras porque sabía que estaríamos desesperadas por demostrar que no necesitábamos protección. Sabía exactamente qué decir para hacernos desconectar nuestras propias redes de seguridad. Había perfeccionado su técnica a lo largo de los años, perfeccionado su enfoque. Pero yo ni siquiera estaba preocupada porque esa no era la única cámara que mi hermana había instalado, y yo estaba a punto de arruinarle la vida. Verás, mi hermana no solo era paranoica, era inteligente, muy inteligente. Cuando me dio el coche, no solo instaló las cámaras obvias. Puso un sistema de respaldo del que ni siquiera yo sabía, una pequeña cámara escondida en la carcasa del espejo retrovisor que subía directamente a un almacenamiento en la nube. Funcionaba con su propia batería y tenía su propia conexión de datos. Ella lo había estado pagando mensualmente sin decírmelo. Lo descubrí cuando llegué a casa de la estación de policía. El Ara me esperaba en mi habitación con su portátil abierto. Parecía que no había dormido en días, su cabello sin lavar, recogido en un moño desordenado, y vestía la misma ropa que le había visto hacía 2 días. Le conté todo y vi cómo su rostro pasaba de preocupado a furioso, a algo completamente diferente, frío, calculador. La misma mirada que había tenido en el hospital todos esos años atrás cuando decidió que nadie la ayudaría. Abrió una aplicación en su teléfono que nunca había visto antes, Cloud Secure o algo así, con cifrado de grado militar según la pantalla de inicio de sesión. Ahí estaba, metraje nítido de todo. El teniente Kai agarrando el volante, él tomando mi teléfono, su cara cuando dijo esas cosas sobre chicas orgullosas, la forma en que su expresión había cambiado de depredador a presa en segundos cuando logré escapar. Todo lo que la policía dijo que necesitaba, pero no pudo obtener de las cámaras borradas. Pero mi hermana no lo entregó inmediatamente. Se sentó allí durante mucho tiempo, solo mirando la pantalla. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, un hábito nervioso de la infancia. Luego comenzó a escribir. Hizo copias, muchas copias. Las subió a diferentes servidores, se las envió por correo electrónico con diferentes cuentas. Incluso las grabó en discos físicos, etiquetando cada uno con la fecha y su firma. Le pregunté qué estaba haciendo. Dijo que había aprendido la lección de confiar en el sistema con pruebas. Pierden cosas, dijo, o las cosas se corrompen, o alguien borra accidentalmente el archivo. Siempre ten copias de seguridad de tus copias de seguridad. Regresamos a la policía a la mañana siguiente. La detective Vega, una mujer llamada Rodríguez, miró las imágenes 3 veces. Su rostro se tensaba con cada visionado. Llamó a otros 2 oficiales, luego a su supervisor. En 1 hora, tenían una orden. Pero cuando fueron a arrestar al teniente Kai, no estaba en su casa. Su escuela de manejo estaba cerrada, un cartel impreso a toda prisa decía emergencia familiar pegado en la puerta. Su coche había desaparecido. Rodríguez nos llamó esa tarde. Habían encontrado su coche en casa de su hermano, a 2 pueblos de distancia. Había estado allí, pero se fue 1 hora antes de que llegaran. Alguien le había dado un aviso. El hermano afirmó no saber nada, pero Rodríguez no lo creyó. Mi hermana tampoco. Comenzó su propia investigación, nada ilegal, solo acecho en redes sociales y búsquedas de registros públicos. Apenas dormía, impulsada por el café y la rabia. Resultó que el teniente Kai tenía un patrón. Cada pocos años se mudaba a una nueva ciudad, abría una nueva escuela de manejo, se forjaba una reputación, luego algo pasaba y desaparecía. El Ara encontró 6 ciudades diferentes, 6 escuelas de manejo diferentes, siempre con críticas entusiastas hasta que de repente cerraban. Siempre la misma historia, un instructor de confianza, un pilar de la comunidad, hasta que dejaba de serlo. Imprimió todo y se lo dio a Rodríguez, resaltando los patrones, las similitudes en los nombres de los negocios, las lagunas en su historial de empleo que coincidían con los cierres. Pero Rodríguez nos dio malas noticias. Las imágenes, aunque condenatorias, podrían no ser suficientes. El abogado del teniente Kai, y de alguna manera ya tenía uno, el caro de la ciudad, ya estaba argumentando que la cámara oculta era ilegal,
que yo era menor de edad y no podía consentir ser grabada sin mi conocimiento, que las imágenes eran inadmisibles. Estaba tratando de que todo el caso fuera desestimado por un tecnicismo. Elara se volvió loca. Nunca la había visto tan enojada. Arrojó un vaso contra la pared, gritó sobre cómo el sistema estaba roto, cómo siempre se protegían a sí mismos, cómo las víctimas nunca obtenían justicia. Pensé que iba a hacer algo estúpido, pero en cambio se quedó en silencio, un silencio aterrador, el tipo de silencio que significaba que estaba tramando algo. Me dijo que empacara una maleta. Íbamos a hacer un viaje por carretera. No entendí por qué teníamos que irnos de la ciudad. Elara seguía diciendo que teníamos que encontrar a las otras chicas. Tenía sus iniciales de las etiquetas de las llaves que encontró la policía y las había cotejado con los registros del Departamento de Vehículos y Tránsito de las ciudades donde el teniente Kai había operado. Le llevó menos de un día encontrar nombres y direcciones. Trabajó durante toda la noche, impulsada por el café negro y una determinación que nunca había visto antes. La pantalla de su portátil brillaba en la oscuridad de nuestra sala, proyectando sombras sobre su rostro mientras escribía furiosamente, murmurando para sí misma sobre patrones y cronologías. Nuestra primera parada fue a 3 horas al norte, un pequeño pueblo universitario rodeado de campos de maíz. Una chica llamada Camila que había tomado lecciones con él hace 4 años. Su familia se había mudado 2 veces desde entonces, pero mi hermana las rastreó a través de direcciones de reenvío y redes sociales. Había impreso mapas, rutas resaltadas, incluso verificó los informes de construcción para evitar retrasos. Nada se dejó al azar. La madre de Camila abrió la puerta de su modesta casa de 2 pisos. Parecía cansada, sospechosa, su mano agarrada al marco de la puerta como si pudiera cerrarla de golpe en cualquier momento. Cuando Elara explicó por qué estábamos allí, su rostro se puso blanco. Llamó a su marido y pasamos 20 minutos en su porche explicando todo mientras los vecinos paseaban a sus perros y los niños andaban en bicicleta a nuestro lado, ajenos al peso de nuestra conversación. Camila no quería hablar al principio. Estaba en la universidad ahora, estudiando premedicina, tratando de seguir adelante con su vida. Se sentó frente a nosotras en su sala, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Las paredes estaban cubiertas con sus logros, certificados de honor, cintas de ferias de ciencias, cartas de aceptación. Pero cuando Elara le mostró las imágenes de mi coche, se desmoronó. La misma historia, el mismo lote vacío detrás de un almacén abandonado, la misma lección sobre el respeto. Nunca le había dicho a nadie excepto a sus padres y ellos decidieron no seguir adelante. Sin pruebas, su palabra contra la de él, ¿por qué hacerla pasar por eso? Su madre la abrazó mientras lloraba, mirándonos con una mezcla de gratitud y resentimiento. Habíamos traído esto de vuelta a sus vidas, las habíamos obligado a revivir algo que habían intentado tan desesperadamente enterrar. Pero Camila tenía algo que no esperábamos, un diario. Había escrito todo justo después de que sucediera, fechado y detallado. Su terapeuta se lo había sugerido. Nunca se lo había mostrado a la policía porque sus padres no querían que se involucrara. Pero ahora, viendo que él seguía haciéndolo, nos fotocopió las páginas. Sus manos temblaban mientras metía cada página en su impresora doméstica, la máquina zumbando y haciendo clic en la silenciosa habitación. La siguiente chica, Renata, vivía a 2 estados de distancia. El viaje nos llevó toda la noche. Elara condujo mientras yo dormía inquietamente en el asiento del pasajero, despertando cada vez que nos deteníamos a cargar gasolina o pasábamos por un tramo de carretera irregular. Seguía soñando con ese lote vacío, despertándome jadeando. La autopista se extendía infinitamente ante nosotras, iluminada solo por nuestros faros y el ocasional camión. Elara había preparado bocadillos, botellas de agua, incluso imprimió direcciones por si su teléfono se quedaba sin batería. Siempre preparada para lo peor. Renata fue más difícil de convencer. Vivía en un bonito complejo de apartamentos con portero y cámaras de seguridad. Había construido una vida completamente nueva, tenía un prometido que no sabía. Nos rogó que la dejáramos en paz, de pie en su puerta como si no pudiera decidir si dejarnos entrar o llamar a seguridad. Su anillo de compromiso brillaba con la luz del pasillo mientras gesticulaba, suplicándonos que entendiéramos. Elara no la presionó. Solo le dejó su número y le dijo que si Renata cambiaba de opinión, estaríamos allí. Habló en voz baja, con suavidad, como si estuviera hablando con un animal asustado. Estábamos caminando de regreso al coche cuando Renata salió corriendo tras nosotras, descalza sobre el frío cemento del estacionamiento. No puedo testificar, dijo, pero tengo algo, imágenes de seguridad de una gasolinera cerca de donde pasó. Las había conseguido del dueño hace años, planeando usarlas, pero nunca lo hizo. Mostraban el coche del teniente Kai saliendo del área en el momento exacto que ella dijo. No era prueba del asalto, pero sí prueba de que había mentido sobre dónde estaba ese día. Nos entregó una unidad USB, nos advirtió que era la única copia, y luego volvió a entrar sin decir una palabra más. Pasamos una semana en la carretera, viviendo en moteles baratos y con los suministros meticulosamente empacados por mi hermana. 7 chicas dispersas por 3 estados. 3 dispuestas a presentarse, 4 que nos dieron pruebas pero querían permanecer en el anonimato, fotos, diarios, mensajes de texto que habían enviado a amigos justo después. Una chica, Sofía, lo había grabado en su teléfono sin que él lo supiera, solo audio, pero se le podía escuchar hablando de enseñarle respeto, se le podía oír a ella llorar, se le podía oír cerrar las puertas del coche. Cada reunión fue diferente. Algunas chicas nos encontraron en lugares públicos, cafeterías, bibliotecas, parques.
Otras nos invitaron a sus casas, sus espacios seguros. Una chica, Nadia, nos encontró en su iglesia fuera de horario. Dijo que era el único lugar donde se sentía lo suficientemente protegida como para hablar de ello. Los bancos vacíos parecían escuchar mientras contaba su historia, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio. El Ara organizó todo en carpetas, codificadas por colores, indexadas, con referencias cruzadas. Hizo varias copias de todo, trabajando en copisterías 24 horas para evitar dejar rastros digitales. Envió algunas a Rodríguez, subió otras a servidores seguros, incluso envió un juego a nuestra tía que era asistente legal en otro estado. Estaba construyendo un caso que la policía no podía ignorar o perder. Cada prueba fue registrada, fechada y verificada. Creó líneas de tiempo, mapas que mostraban sus patrones de movimiento, tablas que demostraban cómo seleccionaba a sus víctimas. Pero el teniente Kai seguía desaparecido. Su hermano afirmó que se había ido de campamento, que no sabía dónde. Rodríguez tenía alertas, pero él desapareció antes de que supiera cómo permanecer escondido. El Ara se frustraba cada día. Revisaba su teléfono constantemente, esperando noticias. Apenas dormía, sobreviviendo con cafeína y determinación. La encontraba a las 3 de la mañana, mirando sus tableros de pruebas, buscando patrones que todos los demás habían pasado por alto. Entonces tuvo una idea. Una idea terrible y peligrosa. Quería usarme como cebo. Organizar una reunión, fingir que quería disculparme, retirar los cargos, lograr que saliera de su escondite. Le dije que estaba loca. Rodríguez nunca lo aprobaría. Era demasiado peligroso. Discutimos durante horas, nuestras voces resonando en la casa vacía. Ella dijo que era la única manera. Yo dije que tenía que haber otra opción. Ninguna de nosotras cedía. Pero mi hermana no planeaba decirle a Rodríguez. Ya había comenzado a sondear, publicó en algunos foros de instructores de manejo sobre la búsqueda de un nuevo profesor después de un malentendido con el anterior. Usó un nombre falso, pero incluyó suficientes detalles para que el teniente Kai pudiera reconocer la situación. Calculó que su ego no le permitiría resistirse. Querría saber qué estaba planeando, querría controlar la narrativa de nuevo. Debía haberla detenido, debía haber llamado a Rodríguez yo misma, pero una parte de mí también quería que lo atraparan, quería que esto terminara, quería dejar de saltar cada vez que un coche se parecía al suyo. Y el Ara juró que tendría cuidado. Nos encontraríamos en un lugar público, con mucha gente alrededor. Ella estaría vigilando desde cerca. Tenía planes de contingencia para sus planes de contingencia. ¿Qué podría salir mal? La respuesta llegó después de 3 días de revisar la cuenta de correo electrónico falsa cada hora. No del teniente Kai directamente, sino de un amigo que dijo conocer a un excelente instructor que se especializaba en estudiantes nerviosos, muy comprensivo con problemas pasados. La dirección de correo electrónico era genérica, pero el estilo de escritura era familiar. Ese mismo tono condescendiente, ese mismo énfasis en el respeto y la confianza, esa misma forma de hacer que las ofertas sonaran como favores. El Ara organizó la reunión, una concurrida cafetería en el centro de la ciudad, Café del Amanecer, a las 2 de la tarde, con muchos testigos. Ella estaría en la mesa de al lado de la mía. Rodríguez estaría en el estacionamiento, aunque no le habíamos contado exactamente la verdad sobre cómo surgió esta reunión. Habíamos dicho que el teniente Kai se había puesto en contacto conmigo, queriendo explicar su versión. A ella no le gustó, pero accedió a tener unidades cerca. Mi hermana había explorado la ubicación 3 veces, memorizando salidas, verificando las líneas de visión, incluso cronometrando cuánto tiempo tardaba en ir del baño a la puerta principal. Llegué temprano, pedí un café que no pude beber. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. La cerámica repiqueteaba contra el platillo cada vez que la dejaba. El Ara se sentó a 2 mesas de distancia, fingiendo trabajar en su portátil. Se había teñido el pelo y llevaba gafas de sol, pero podía ver la tensión en sus hombros, podía ver sus dedos cerniéndose sobre su teléfono, lista para pedir ayuda. La cafetería era perfecta, lo suficientemente concurrida para sentirse segura, lo suficientemente tranquila para grabar la conversación. Gente de negocios en el almuerzo, estudiantes universitarios estudiando, madres con cochecitos. Gente normal viviendo vidas normales, inconsciente de lo que estaba a punto de suceder en la mesa 12. Él entró exactamente a las 2. Los mismos pantalones caqui, planchados con precisión militar. La misma camisa polo con el logo de la escuela de manejo, aunque la escuela estaba cerrada. Parecía mayor de alguna manera, cansado. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, canas en su cabello que no había notado antes. Se sentó frente a mí y sonrió. Esa sonrisa de instructor, tranquila, paciente, como si nada hubiera pasado, como si estuviéramos a punto de discutir técnicas de estacionamiento en paralelo. Pidió un café solo, conversó sobre el clima mientras esperábamos que llegara. Sus manos estaban firmes, su voz era uniforme. Si no lo hubieras conocido, pensarías que era exactamente lo que parecía ser, un maestro preocupado que se reunía con una estudiante con problemas. Empezó a hablar de malentendidos, de cómo los jóvenes a veces interpretaban las cosas mal, de cómo había estado enseñando durante 20 años sin una sola queja hasta ahora. Dijo que entendía que yo estaba asustada, que mi hermana me había llenado la cabeza de paranoia. Podía ayudarme a ver las cosas con claridad, si tan solo confiaba en él. Su voz era hipnótica, tranquilizadora. Podía ver cómo las chicas le habían creído antes. Quería tirarle el café a la cara, quería gritar, quería que todos en la cafetería supieran lo que era, pero tenía que mantenerlo hablando.
Rodríguez necesitaba que dijera algo incriminatorio. Así que asentí. Seguí el juego. Le pregunté por qué se había ido de la ciudad si no había hecho nada malo. Mantuve mi voz pequeña, incierta, como si tal vez estuviera empezando a dudar de mí misma. Su cara cambió entonces. Solo por un segundo, la misma mirada del coche, la máscara deslizándose para revelar algo más oscuro debajo. Luego la máscara volvió. Dijo que su abogado le había aconsejado mantenerse discreto. Dijo que personas como mi hermana podían ser peligrosas cuando se obsesionaban con algo. Dijo que en realidad estaba preocupado por mí por ser influenciada por alguien tan inestable. Extendió la mano sobre la mesa como si fuera a darme una palmada en la mano y tuve que obligarme a no retroceder. Fue entonces cuando el ara se levantó. No sé si lo había planeado o si simplemente perdió los estribos. Caminó hasta nuestra mesa con toda la calma del mundo y dejó su portátil delante de él. La pantalla mostraba las imágenes de la nube, su cara, agarrando el volante, él tomando mi teléfono, nítido. Lo había mejorado, ampliado su cara. Se podía ver el momento en que decidió llevarme a ese lote vacío, se podía ver el cálculo en sus ojos. Se puso pálido, intentó levantarse. Su taza de café se volcó, extendiéndose por la mesa en un charco oscuro. Pero Rodríguez ya estaba entrando por la puerta con otros 2 oficiales. Habían estado escuchando a través del micrófono que llevaba puesto, lo habían oído tratando de manipularme. Combinado con las imágenes y las pruebas de las otras chicas, fue suficiente. El arresto fue tranquilo, sin drama. No se resistió, solo seguía diciendo que quería a su abogado. Los clientes de la cafetería observaron en silencio atónito mientras lo sacaban. Mientras lo sacaban por la ventana, me miró, no enojado, solo decepcionado, como si hubiera fallado una prueba, como si hubiera demostrado que no era lo suficientemente fuerte como para guardar un secreto, como si hubiera roto una confianza sagrada entre maestro y estudiante. El juicio duró 6 meses. Su abogado intentó todos los trucos. Dijo que las imágenes estaban falsificadas, dijo que las otras chicas estaban copiando mi historia para llamar la atención, dijo que mi hermana había orquestado todo debido a su propio trauma. Pero la evidencia era demasiado. 7 chicas con historias similares, documentación de años atrás, el patrón de mudarse de ciudad y cambiar de nombre, la colección de llaves que no pudo explicar. Las otras chicas fueron valientes. Camila testificó por videoconferencia desde su universidad, su voz firme mientras relataba cada detalle. Renata presentó una declaración escrita que fue leída en voz alta por el fiscal. Incluso Sofía, que había sido la más asustada, accedió a reproducir su grabación de audio en el tribunal. Cada testimonio se basaba en el anterior. Cada detalle corroboraba el patrón, los lotes vacíos, las lecciones sobre respeto, la forma en que desconectaba el freno de emergencia. El teniente Kai subió al estrado para su propia defensa, aún interpretando al instructor respetado, aún hablando de confianza y respeto y de cómo dedicó su vida a mantener seguros a los jóvenes conductores. Trajo sus medallas, sus certificados, cartas de padres agradecidos a cuyos hijos enseñó. Pero la fiscal lo destrozó. Le preguntó sobre la colección de llaves, sobre las escuelas de manejo cerradas, sobre por qué específicamente atacaba a estudiantes con familias protectoras. De hecho, admitió esa última parte, dijo que las familias sobreprotectoras creaban conductores nerviosos, dijo que tenía técnicas para ayudarlos a relajarse y confiar en el proceso. La fiscal le preguntó si esas técnicas incluían llevar a los estudiantes a lugares aislados, si incluían desconectar dispositivos de seguridad, si incluían asalto físico. Cada pregunta fue precisa, quirúrgica, diseñada para despojarlo de sus defensas. Su abogado se opuso a todo, pero el daño ya estaba hecho. El jurado pudo ver lo que era, pudo ver a través de las medallas y certificados al depredador que había debajo. Les tomó menos de 2 horas condenarlo. 7 cargos de agresión, 3 cargos de secuestro, 1 cargo de robo por llevarse mi coche. Culpable de todos los cargos. La sentencia fue la semana pasada. El juzgado estaba abarrotado. Otras chicas se habían presentado después de que comenzó el juicio, aunque demasiado tarde para testificar. Se sentaron en la galería, testigos silenciosos de sus propias historias. 25 años, no es suficiente para lo que hizo, pero sí para mantenerlo alejado de otras chicas. La jueza lo llamó un depredador sistemático que usó su posición de confianza para atacar a mujeres jóvenes vulnerables. Dijo que la evidencia era abrumadora y el patrón de comportamiento claro. Agradeció a mi hermana específicamente por su diligente documentación. Después de la sentencia, las otras chicas y yo nos reunimos fuera del juzgado. No lo planeamos, simplemente terminamos allí, atraídas por la experiencia compartida. Camila me abrazó, dijo que mi hermana la salvó de años de pensar que estaba loca. Renata lloró. Sofía simplemente se quedó allí, finalmente luciendo en paz. Intercambiamos números, prometimos mantenernos en contacto. Un grupo de apoyo nacido del trauma, pero sostenido por la supervivencia. El ara no vino a la sentencia. Dijo que no necesitaba verlo. Ya había ganado. Había demostrado que la evidencia importa, que la documentación importa, que ser paranoico no es una locura si tienes razón. Había pasado tantos años sintiéndose impotente por lo que le pasó, esta también era su victoria. La encontré en casa, finalmente durmiendo plácidamente por primera vez en meses. Ella todavía tiene esas cámaras en mi coche, todavía insiste en que las mantenga encendidas, pero ya no me importa. He visto lo que sucede cuando confías en la persona equivocada. He visto lo rápido que alguien puede pasar de protector a depredador. Las cámaras no se tratan de paranoia ahora. Se tratan de poder.
El poder de probar lo que realmente sucedió. El poder de ser creída. Rodríguez me apartó después del juicio por ser valiente. Dijo que la mayoría de las víctimas nunca se presentan. Dijo que la evidencia que habíamos reunido era la más completa que había visto en 20 años. Luego preguntó sobre la reunión en la cafetería, como habíamos sabido realmente que él estaría allí. Ella ya lo sabía, me di cuenta, pero necesitaba escucharlo de mí. Le conté la verdad sobre las publicaciones falsas de mi hermana, sobre atraerlo. Esperaba que se enojara, pero ella solo sacudió la cabeza y sonrió. Dijo que mi hermana sería una buena detective, dijo que a veces el sistema necesitaba personas que no se rindieran. Me dio su número directo, dijo que llamara si alguna vez necesitábamos algo. Mi hermana es diferente ahora. Todavía protectora, todavía cuidadosa, pero la ira se ha ido. Esa rabia fría que la había impulsado durante años. Sonríe más, duerme mejor, ha vuelto a salir con gente. Incluso quitó algunas de las cámaras de su propio apartamento, no todas, pero es un progreso que viene en pequeños pasos. Ahora está ayudando a otras chicas. Creó un sitio web sobre recursos de seguridad, cámaras ocultas, derechos legales, cómo documentar incidentes. Recibe correos electrónicos cada semana de familias que lidian con situaciones similares. A veces les ayuda a encontrar abogados, a veces solo escucha. Siempre les dice lo mismo, la evidencia importa, la documentación importa, estar preparado no es paranoico.